Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana para la entrevista política al miembro de la bancada del Partido Aprista y vocero también, ¿no es cierto? Yo soy el presidente de la Comisión Política. Sí, perdón. Jorge del Castillo es el vocero en este momento de acá. Pero Mauricio Mulder, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo va la guerra con Mercedes Arauz? Bueno, yo lo que he dicho es que ellos nos declararon la guerra, no Sí. que nosotros hayamos... Bueno, pero una vez declarada la guerra ya no cabe sino la hostilidad, ¿o no? No, también cabe la diplomacia y nosotros no estamos contestando con la guerra. Lo que estamos es denunciando cómo el gobierno utilizó el tema de la vacancia para negociar y quebrar bancadas, no solamente la nuestra, y hacer que haya una ruptura interna que sin duda lamentamos, pero que tiene que procesarse de acuerdo a los cánones internos que nos corresponde. Y eso ha sido acción de un gobierno que desde el gobierno, bueno, yo no me quejo, la política es así, tiene ese tipo de condicionantes. Cuando tienen ellos el poder, con el poder negocian, y es evidente de que hay gente que se proclive a aceptar ese tipo de negociaciones, a ese tipo de seducciones que el poder tiene, y terminan vendiendo su voto, ¿no? Pero, digamos, a propósito de la expresión que tuviste tú de que Mercedes Arauz, le había declarado la guerra a la APRA, o sea, se las declararon. Y se han en guerra con nosotros. Y ustedes no han, digamos, retribuido la hostilidad. O sea, no, porque, declarada por ejemplo, está, pero no tienen ustedes una acción agresiva no, hacia el porque, gobierno. por ejemplo, hay un nuevo pedido de vacancia que quieren circular y nosotros hemos señalado de que no lo vamos a suscribir, por ejemplo, ¿no? Sí hemos sido claros, pero ya era una posición anterior, que no íbamos a votar a favor de nuevas facultades extraordinarias como están solicitándolo. Hemos dicho que a pesar de todas esas circunstancias somos un partido que es proclive al diálogo y al entendimiento. Claro, se ofrecieron como bisagra originalmente cuando recién empezaba este gobierno. Sí, claro, pero recibimos portazos en las narices. La verdad es que ellos han tenido ya una estrategia completamente distinta y es la estrategia que los ha llevado a esta situación de confrontación, de debilidad política y de falta de consensos. Solicitaron facultades, se les dio las más amplias que pudieran. En realidad no tenían que proponer, improvisaron, los decretos legislativos los sacaron casi en el último minuto de los 90 días que se les dio, o sea, no era que tuvieran realmente urgencia, y ninguno de ellos ha sido trascendente. Entonces, este es un gobierno que ha llegado para improvisar. O sea, el señor Pedro Pablo Kuczynski no tenía ni idea de qué cosa hacer con el país y la gente con la que está contando, que son gente reclutada de último minuto, tampoco. Ni planes de gobierno, ni ideas de fondo. Han empezado a hacer el día a día y esa es la razón por la cual este gobierno sigue deteriorándose frente a la opinión pública. No hace nada. Una de las razones. No, claro, sin duda. Hay otras, pero que son las circunstancias políticas que se es han verdad, pero si se viese un presidente que conduce con un norte preciso, tuviera menos posibilidades, menos... Ahora, en lo que concierne a la situación interna de la bancada y del Partido Aprista, han expulsado a estas dos personas que aceptaron incorporarse al gabinete, Salinas y Barrea. A Barrea le han dicho felón, la felonía que cometió. ¿No es ese un cargo moral, es una descalificación tremenda que no se la dispensan ni a Kenji en Fuerza Popular en este momento? Bueno, lo que les pase a Kenji y al fujimorismo es solamente por comparación, decía yo. Sí. Pero no, en el caso nuestro, existe ese concepto dentro del Reglamento Nacional de Disciplina cuando hay connivencia, entendimiento con fuerzas políticas ajenas. ¿El reglamento menciona la palabra felonía? Claro, y incluso traición. No, felonía es traición de manera sofisticada. Pero traición suena como que más fuerte, ¿no es cierto? Por eso, esa palabra también está en el Reglamento Nacional de Disciplina y no desde ahora, desde el año 31. Y bueno, lo que ha habido allí es un entendimiento personal con otra fuerza política en el cual un militante decide entenderse con esa fuerza política por su cuenta para obtener un beneficio de carácter personal. Bueno, eso es lo que dice el reglamento de disciplina del partido y así es como se ha aplicado. Y yo creo que ese tipo de actitudes son actitudes que justamente van y atentan contra la unidad de los partidos, atentan contra la institucionalidad de los partidos. Y el APRA es un partido que ha tenido esas contingencias en años anteriores. Somos un partido que tiene 90 años, pero siempre se ha aplicado, caiga quien caiga, la disciplina, porque la estructura organizacional de un partido es colectiva, no es individual, no somos federaciones de independientes.
Que es lo que le decía a Taos en Acción Popular. Exactamente. Entonces, cuando uno dice mi voto de conciencia, yo lo principal, yo lo hago por el Perú, yo quiero contribuir, bueno, estás privilegiando tu posición personal, que al final se grafica en un fajín y en todas las prebendas que tienes, o que puedas nombrar a tu hermana como asesora en un ministerio de al lado. ¿Ese qué caso es? Bueno, el caso de Javier Barreda, pues, o sea, nombrado a su hermana. La hermana de Javier Barreda ha sido nombrada asesora 1 del despacho ministerial del Ministerio Produce. O sea, eso es una noticia que ha salido en todos los periódicos. ¿Y tú entiendes que eso tiene que ser producto del mismo? Pero por supuesto. Pues ahí es donde se ve la tangibilidad del pacto político, ¿no? ¿La hermana también pertenece al partido? No. Entiendo que no. Ahora, es distinta la situación. Por eso que cuando se dice, no, es que vamos a ayudar a los compañeros, vamos a darle chamba a los compañeros y comienzan con la familia, entonces... Bueno, pero tampoco estaría bien que empezaran con los compañeros. No estaría bien ni que empezaran ni que terminaran, porque si se supone que uno entra para eso, no está para después ofrecer trabajo. Los apristas participan en un colectivo político que tiene una posición política que se adopta con consultas a las bases, y en este caso fue con un plenario. O sea, aquí no somos una agrupación de ganapanes. Lo que sí, claro, es evidente que eso es un factor difícil para un partido político que está en la oposición, y hay un factor humano. Pero valerse de eso para quebrar la institucionalidad de un partido es lo que nosotros rechazamos, ¿no? Ahora, el caso de Abel Salinas y el de Barreda son distintos, porque Abel Salinas no tenía una vida orgánica, digamos. Yo ni siquiera sabía que estaba inscrito en el partido. Por eso, digamos, sí, pero seguramente como un homenaje a su padre y termina siendo expulsado. Es probable, pero sí, pues pero en cambio Javier Barreda ha sido dirigente del partido, ha sido dirigente de primera fila ha sido viceministro entre el 2010 y el 2017, ¿no? Claro, y ha sido viceministro de Trabajo justamente. Además yo he visto textos escritos por él de reflexión en torno a la doctrina aprista o, digamos, claro. especulaciones sobre lo que habría sido si en el 62 ganaba las elecciones Víctor Raúl de la Torre y todo lo demás, esas historias contrafácticas, ¿no? Que son un poco así, ejercicios intelectuales. Bueno, sí, pues, o sea, eso nunca se ha negado, por eso es que ha sido tan sorprendente y doloroso que le haya optado por ese tipo de criterios. Y expulsados fueron y ahí se quedan. Sí, claro. ¿Qué pasa con los congresistas Jorge del Castillo y Luciana León? En el caso de ellos hay un proceso. ¿Y que podría terminar también en expulsión? Bueno, cada vez que en el periodismo se utiliza un verbo en condicional, se genera un titular en imperativo. Entonces, ¿puede terminar también en expulsión? Vamos, lo estoy diciendo en indicativo. Digamos, ¿puede terminar puede terminar, si nos ponemos gramaticales, puede terminar en una absolución con aplausos como en una expulsión, porque hay un abanico, o sea, pero eso dejemos que funcione, ¿no? Dejemos que vaya por su cuenta. Hay autonomía de los órganos de disciplina del partido y van a actuar en consecuencia, pues, ¿no? ¿Y eso en cuánto tiempo se resuelve? Bueno, hay una demora porque los presidentes de los dos tribunales, porque hay doble instancia, uno se llama de abocamiento y el otro se llama el Tribunal Nacional de Ética, fueron elegidos en el Congreso del partido y están oleados y sacramentados, pero dos de sus integrantes tienen que ser designados por órganos internos partidarios. Uno son el órgano de profesionales y el órgano de la juventud. Y entonces tienen que reunirse en asamblea con un proceso electoral para designar a las personas que van ahí, y ahí completan los tribunales. Eso lo ha demorado. O sea, esto puede demorar eso es 6 meses. No, mucho menos. Mucho menos. Sí. 2 meses más o menos, sí, me imagino que. Ahora, más difícil resulta expulsar a 2 integrantes de la bancada y quedarse sin esos votos, que por lo demás no los tuvieron en la votación de la vacancia, que expulsar, digamos, a integrantes del partido que en ese momento no tienen, digamos, no ejercen una función de poder, ¿no? Sí, claro, sin duda, es mucho más complicado. Nosotros estamos en una situación difícil, el que seamos una bancada de 4 en el periodo anterior y hayamos mantenido una cohesión y hayamos pasado a tener una bancada de 5, pero con este tipo de problemas, sin duda es una realidad que no podemos ocultar. Y estamos tratando de que la institucionalidad del partido sea lo principal a preservar, y no es tan fácil, justamente por estas veleidades de presiones que se hacen desde el poder para seducir a las personas que tienen necesidades de carácter personal. Pero si un partido se respeta, y el APRA es un partido institucional en donde la gente terminaba asesinada por defender sus ideas, encarcelada por defender sus ideas, bueno, nosotros sí respetamos la historia de esas personas y por lo tanto pregonamos de que en un partido como el nuestro hay que defender ideas y criterios
Y si bien es cierto, existen necesidades, esto no es lo que motiva a un militante aprista. Recordar la historia de nuestros fundadores es lo que nos ha mantenido y nos sigue manteniendo como un partido político medular. Sin embargo, tenemos que resolver, nos toca hacerlo, ¿no? Ese tipo de problemática. Hace un momento te mencioné a Kenji Fujimori y dijiste, bueno, yo eso no... Problema de ellos, pero claro, se parece sin duda alguna, sí, ¿no? Claro. Pero en realidad traigo a Kenji Fujimori a colación porque yo recuerdo varias veces que has estado tú aquí en este o en otro programa y, digamos, te referías al peso político de Kenji Fujimori como si fuese bastante deleznable. Sí. Lo que ha ocurrido después, sin embargo, ha demostrado que algún poder tenía dentro de la bancada de Fuerza ninguno. Popular. Yo sigo creyendo sí, que es un tema completamente hechizo. Y la paradoja es que el sector caviar del país, que tiene una enorme preponderancia en el ámbito de la opinología en nuestra patria, está enamorado de Kenji, ¿no? Y entonces le perdonan el indulto, le perdonan cualquier cosa con tal de convertirlo en un factor. Creo que lo del indulto dividir. más bien los ha enfrentado con él, ¿eh? Yo diría que, o sea, la crítica es una, o sea, de soslayo nada más, ¿no? O sea, como es un factor que mina la estructura orgánica de la hermana, entonces hacen política estos sectores y se han convertido en Kenji lovers, ¿no? Todos esos caviares que no les importa el tema de fondo, ni siquiera el del indulto, que yo creo que es un poco más de la boca para afuera. Pero sin duda alguna, ahí también ha habido una manipulación del gobierno y una negociación por lo bajo. O sea, el gobierno... Pero el gobierno parece Darth Vader, porque digamos, manipula por aquí, manipula por allá. O sea, para manipular es bueno, para ejercer el poder, muy malo. Así es, así es. Bueno, pero... ¿Y quién es el emperador que maquina estas divisiones y estas negociaciones? Porque uno revisa, pero digamos, es que no es tan difícil. El casting y no le da la impresión de que eso no es tan difícil, no es elemental, no es tan difícil. En realidad, hasta extraña que no hubiesen tenido el cinismo que a veces se necesita en ese tipo de estrategias políticas para otro tipo de contingencias en las que tuvieron problemas, como por ejemplo cuando hubo el caso del señor Zavala o del señor Saavedra, al que defendían con uñas y dientes. En esta ocasión sí han hecho uso abusivo y además inmoral del poder para quebrar bancadas ofreciendo cosas. Y es un trabajo que probablemente lo haya estado capitaneando la propia señora Mercedes Arauz, porque es evidente que si yo como presidente de la Comisión Política, después de un plenario nacional, la llamo a ella y le comunico de la manera más cortés posible que la APRA no va a participar en cargo de confianza, y ella le resbala esa y jala a un dirigente del partido, es porque evidentemente lo que ha buscado es quebrar al partido y tenernos en esta situación. Pero ella tendrá que entender que personas como ella, que son adscritas a la política solamente de manera ocasional y sin compromiso, pasan. Lo que quedan son los partidos. Estoy pensando, desde antes de esta coyuntura, Hugo Otero, que es militante del partido, fue y sigue siendo embajador político en el Ecuador. Eso no es un problema. Sin conocimiento y hasta además en contra de la opinión que en algunas redes vertimos algunos miembros del partido. Pero a él sí no. Pero además sí. Él está con un proceso, de expulsión. ¿De expulsión también? Sí, porque él para obtener ese puesto emitió un comunicado interno insultando para arriba y para abajo a Alan García y a la dirigencia del partido y a los resultados del Congreso del partido. Imagínate tú lo que vale una canonjía, ¿no? Lo que vale una embajada, aunque sea la de Quito. Aunque sea la de Quito, porque te parece una embajada... Me parece una embajada... importantísima para el Perú, ¿no? No, es que para ese tipo de personas más les gusta París, más les gusta Madrid, ¿no? Otero fue embajador del Perú en Francia, sí, claro, nombrado por Alan García en el primer gobierno. Sí, claro, sí, recuerdo. Ahora pues se vendió por la embajada en Quito. Pero no es que si hubiese sido París habrían sido ustedes más comprensivos. No, de modo alguno. Yo creo que ese tipo de canonjías muestra la tarifa con la que algunas personas se desenvuelven, ¿no? A propósito de lo que ocurre en Fuerza Popular, y traigo de nuevo el tema porque parecería que estamos en un compás de espera mientras eso se resuelve, porque claro, es la primera mayoría en el Congreso. ¿Tú crees que eso ya está resuelto, ya está partido 61-10? Que todavía hay trasvases o trasiegos que no estamos viendo de un lado para el otro. Muy difícil adivinar eso, pero todo depende también del propio Alberto Fujimori, ¿no? Yo creo que Fujimori está alimentando a su hijo
tiene una visión bastante machista de las cosas ahí, y en el sentido de que tiene su heredero y lo tenía desde hace tiempo y lo quiere imponer. Pero tengo la impresión de que a la larga él tiene en la mano la llave de la unidad nuevamente de su Grey, ¿no? Y va a unificarlos. Y que todo lo que está pasando ahora es un escarceo de ubicación de posiciones, pero va a conducirse finalmente hacia un esquema unificador alrededor de él. Me imagino que en todo caso eso sería lo lógico y lo inteligente. ¿De parte de quién? ¿De Fujimori, del Fujimorismo, del propio Alberto Fujimori. Pero no parece que Keiko esté en ese espíritu, ¿no? Por eso hay es un una proceso. reafirmación de. Y yo lo que hago es una especulación. Sí, Tú me estás pidiendo además una especulación sobre sí. Tienda aparte. Que no, lo otro incómodo. Sería contarme lo que ocurre dentro de la propia, pero te estoy pidiendo. Por eso, y sí. de eso te cuento. Pero de lo otro, yo simplemente hago una simple disquisición. Me imagino que si una persona como Alberto Fujimori, que ha sido jefe de Estado, no colige que es importante unificar a sus 12 hijos, entonces no está en nada en la política. Y yo creo que no, en algo está. Y tengo la impresión de que va a haber un paulatino traslado de la conducción de toda esa organización alrededor del mismo, ¿no? Y lo del compás de espera que te mencionaba, ¿te parece que en efecto eso es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Estamos en un limbo político? Estamos en un limbo político. Y además la llegada del Papa. Estamos en un limbo político porque enero extender. Siempre ha sido un mes de limbo político. Enero es un mes de baja intensidad en la política peruana. Si encima le sumas al Papa y si después le añades que vamos a entrar en una lógica futbolera más o menos a partir del mes de marzo, que comienza... ¿Puede llegar tranquilo el 28 de julio Kuczynski? Podría Kuczynski tratar de llegar tranquilo para 28 de julio alrededor de una lógica como esa. La verdad es que la mayoría de bancadas sabemos que ir hacia esquemas de confrontación son en este momento quizá demasiado fáciles como para poder tumbarse al presidente si es que lo que uno quiere es eso. Pero también existe en muchas de las bancadas el temor de que eso al final lo único que va a producir es un resultado de inestabilidad que puede favorecer sectores extremistas. Y por lo tanto el cálculo con el que se tiene que enfrentar la situación de debilidad que tiene el actual gobierno es un cálculo que debe, claro, que debe tenerse de una manera bastante mesurada. Sobre todo si, como yo estoy convencido, van a salir más elementos de juicio, más pruebas y más determinaciones contundentes de cómo el señor Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de ministro y de exministro, negoció directa y abiertamente con todas las empresas brasileñas habidas y por haber, a través de su famosa Westfield y a través de First Capital. ¿Tienes o tienes información que todavía no ha salido a la... Tengo información preliminar que todavía no ha salido, pero es absolutamente preliminar. Pero sí estoy convencido, porque además no solamente en la que pudiera surgir en estos días, sino en la que ya se tenía entonces, había mucho mayores ramificaciones, porque no solamente se ha hablado de Westfield y de First Capital. Tiene él todo un fondo que se llama Latin American Fund, etcétera, del que salen por lo menos unas 25 razones sociales con nombre similar, siempre con Latin American, que se ha dedicado a colocar dinero en casi todas las obras en América Latina, principalísimamente en Brasil y en el Perú. Su vinculación es absolutamente probada y en realidad estamos todavía en la punta de un iceberg. ¿Tú crees que podríamos volver a llegar a un escenario en el que se presente una moción de vacancia que obtenga un respaldo no solamente Frente Amplio como en este momento? Es posible que este tema llegue a una situación como esa de acuerdo a lo que vaya a tener como impacto la noticia cuando salga, ¿no? Ahora, por el lado de que hizo el indulto, ahí está bastante débil el tema, pero por el lado de sus implicancias con el tema del lavajato, sin duda eso en algún momento va a tener una repercusión mucho más firme. Pero a propósito del limbo, entiendo entonces que piensas que, por ejemplo, las marchas que se han convocado hasta ahora y la que hay todavía para el día 27, me parece, de enero, no van a... No lo han golpeado, no lo han mellado. Ni lo mellarán, porque, digamos, el momento de hervor está más cerca. Lo que han hecho esas marchas, la concesión del indulto. Lo que han hecho esas marchas es empoderar a Kenji Fujimori. Al final han terminado... Aún las en contra del indulto. Sobre todo las en contra. Lo han terminado empoderando porque lo han convertido en el punto focal digamos, de la política
lo han terminado derivando en el elemento sustantivo del cambio político de los últimos meses alrededor de la negociación con el gobierno, y es evidente entonces que han terminado favoreciendo a quien consideran su peor enemigo, ¿no? Pero entonces, ¿es solamente Kenji Fujimori un joven afortunado o tiene alguien que lo...? No, es evidente que es un peón de un ajedrez, ¿no? Es un peón de un o sea, ajedrez. aquí el que mueve las fichas es otro. Ahí al parecer existe un grupo de personas de mayor experiencia que han sentido el resentimiento de haber sido marginados por Keiko Fujimori, de algunos congresistas, con el mismo error con el que Lourdes Flores también se desembarazó de todos sus coroneles en la campaña del 2006 y se quedó con Pulpines y perdió la elección. O sea, ese prurito de creer que porque el enemigo te pide que renueves y tú terminas votando a toda la gente de capacidad y después vas a enfrentar una guerra con puros sargentos, es el resultado de ese tipo de circunstancias, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Mauricio Mull por esta conversación. Igual. Y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.